Hola a todos, soy el profesor Ernesto Álvarez, de origen nicaragüense y residente en esta ciudad de Quetzaltenango. Soy docente investigador universitario, filósofo, teólogo, profesor de enseñanza media con especialidad en ciencias sociales y formación ciudadana. Agradezco especialmente a los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en el curso de Historia Jurídica de Guatemala, de la Universidad San Carlos de Guatemala. Agradezco también a cada uno de sus docentes, colegas, que me permiten compartir este momento con ustedes. Quiero que en este tema, ¿verdad?, que ustedes me han encargado y que voy a compartir con ustedes, ¿verdad?, que me han pedido que comparta esta reflexión, ¿verdad?, analítica acerca de la etapa de la colonización de América y sus incursiones. Antes que nada, quiero que pues veamos, ¿verdad? Voy a compartir pantalla para que ustedes observen cómo estaba España, ¿verdad? En el siglo XVI, ¿verdad? Y así también hacernos una idea de cómo, ¿verdad? Si pueden ver, esta es lo que se llama, ¿verdad?, la península ibérica. Aquí está el mar Mediterráneo. Acá el norte de África. Bueno, la península ibérica estaba dividida, ¿verdad? Dividida, no distribuida, sino dividida, ¿verdad? En el reino de Portugal, ¿verdad? Sí. Estaba la corona de Castilla con ciudades claves como León, ¿verdad? Toledo, Sevilla. Y luego entonces estaba el reino de la corona de Aragón, ¿sí? Hacia el noreste. Y hacia el sur, ¿verdad? Ya casi fronterizo con África, estaba el reino de Granada. Vamos a recurrir periódicamente en esta reflexión, en esta charla, ¿verdad?, a este mapa, para que vayamos viendo que España fue formada, ¿verdad?, y fue obligada a través de la historia, fue obligada a formar una sola nación castellana, ¿sí? Por eso entonces es que se explica los movimientos independentistas, ¿verdad?, en la actualidad. Porque prácticamente, ¿verdad?, un gobierno, una corona, ¿verdad?, un reinado se impuso sobre otro y los obligó, ¿verdad?, a hacer, pues, prácticamente lo que les venía en gana. En este sentido, ¿verdad?, voy a compartir un video tomado también de YouTube, ¿verdad? Sí, acerca de la colonización, y luego entonces entraré en la reflexión que nos toca abordar. Quiero que pongamos mucha atención en relación a este video. Han evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima
y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje, y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada, acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Martín Alonso Pinzón era el capitán de la Niña, Vicente Yáñez Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanahani para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental. Creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Muy bien. En este video, ¿verdad? Sí.
Ahora vamos a hacer el análisis en relación a este video, ¿verdad? Sí, cómo, ¿cuál es el análisis que podemos hacer, ¿verdad? De este acontecimiento. He dicho, ¿verdad?, que el tema se titula, y que me han encargado ustedes, ¿verdad?, la etapa de la colonización de América y sus incursiones. Hagamos un acercamiento histórico para que podamos identificar el contexto en el cual se sucedió, ¿verdad?, esta etapa de la colonización española en el continente denominado como América. Con la llegada de los primeros europeos provenientes de la Hispania, que acababa de superar la denominada Guerra de Nápoles con Francia por la disputa territorial del reino napolitano entre los años de 1501 y 1504. Aunque un siglo antes, el 2 de enero de 1492, los reyes católicos conquistan el reino nazarí de Granada. El último rey musulmán, llamado Boabdil, que se retira a las Alpujarras después de casi 800 años de presencia musulmana, o si lo prefiere, 8 siglos, ¿verdad? De esta forma, se pone fin de la conquista o de la reconquista. En 1512, el sur de Navarra es invadida por los reinos de Castilla y Aragón. Todos estos acontecimientos van a influir de una u de otra forma la vida de los habitantes de lo que después se va a denominar América. Según las fuentes bibliográficas en las que me he documentado, así serán de muy diversas también, ¿verdad? Nuestras opiniones. Según como nosotros investiguemos, ¿verdad?, en las fuentes en las que nos documentemos, así serán también de muy diversas nuestras opiniones. Para los colonizadores, consistía en haber descubierto nuevas tierras para los reyes católicos. En cambio, para los nativos, era una tremenda resistencia a quienes fueron los causantes de sus mayores tragedias. Pero en lo que sí estaremos muy de acuerdo es que con la llegada de los españoles a estas tierras, hubo despojo de tierras, sometimiento en nombre de una corona cuyos personajes jamás pusieron un pie en estos territorios, pero que se otorgaron la potestad de repartirlas a sus secuaces. De este modo surgieron los denominados criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en estas tierras que reprodujeron algunas instituciones políticas, como por ejemplo las alcaldías, es decir, el poder local, lo que llamamos ahora desde la ciencia política. Así también, ¿verdad?, la figura del regidor, quien era el que dirimía los problemas entre los indígenas. Otra institución denominada la Hacienda, que se encargaba de recaudar impuestos para la corona española. También el requerimiento era una paternal exhortación a los indios para que abandonaran la idolatría. El mandamiento era una especie de trabajo obligatorio que, según Bendaña, se han seguido repitiendo, ¿verdad?, a lo largo de la historia de Guatemala, disfrazados con nombres como reglamento de jornaleros, ley contra la vagancia y hasta cortadores voluntarios. La encomienda, otra otra institución colonial que ellos mismos introdujeron conceptualmente para establecer las diferencias sociales, como por ejemplo el concepto de raza, el concepto de indio, aunque los naturales no es que estaban atrasados, como hay quienes han pretendido decir. El historiador de origen nicaragüense, docente del campus central de la San Carlos, en una de sus investigaciones escribe lo siguiente, y cito: en septiembre de 1502,
mientras llevaba adelante su proyecto, es decir, Cristóbal Colón, tuvo la primera sorpresa al llegar a un grupo de islas conocidas en la actualidad como Islas de la Bahía de Honduras, donde se encontró con mercaderes indígenas que se desplazaban dentro de una larga embarcación. Mostraban un desarrollo socioeconómico y cultural mayor que el de los taínos y caribes antillanos. Su alimentación era mucho más variada. Sus vestidos estaban confeccionados con telas de vivos colores y lucían adornos de oro. Además, dentro de la nave llevaban cerámicas, telas, petates y herramientas de obsidiana. Como resultado del encuentro, Colón hizo prisionero a un anciano indígena con el fin de obligarlo a que le dijera dónde quedaba la región de donde obtenían oro y asimismo para que sirviera como guía. Esto lo dice, ¿verdad?, Horacio Cabezas en su obra Santiago de Guatemala en Almolonga, publicada en el 2012. Al hablar de la economía colonial, ¿verdad?, si nos preguntamos cómo era la economía colonial, en qué se basaban los movimientos económicos entre los criollos. Los criollos, estos, ¿verdad?, adaptaron ágil y perversamente la actividad comercial de los indios a sus pretensiones. Es decir, los colonizadores crearon instituciones como la encomienda y el repartimiento, que consistía en darles un puñado de indios para su servicio. La economía estaba controlada por y para ellos. Las idas y venidas de las embarcaciones de los territorios recién descubiertos hacia la península ibérica consolidó el poderío de la corona española, que vivía en la miseria debido a los caprichos y desmanes de la nobleza, además de las luchas intestinas que ya se citaron anteriormente. Las embarcaciones que llevaban el oro, cacao, achiote, añil, de hecho, el añil, ¿verdad?, el centroamericano, era más barato y de mejor calidad que el procedente de regiones asiáticas. Y también había el comercio de niños negros, vendidos como esclavos conforme a la ley del vientre. Eso lo dice también Horacio Cabezas en su obra Jiquilite Añil, el inicio del barroco en Guatemala, y publicado en el 2016. Aunque la Capitanía General de Guatemala, que de su 1,5 millones de sus habitantes, es decir, más de la mitad eran indios, menos el 20% que eran blancos. El resto estaba conformado por castas mezcladas y finalmente, ¿verdad?, negros. La región era la más pobre, según dice Halperin, ¿verdad?, en su estudio sobre la historia contemporánea de América Latina. Los criollos supieron desde un principio blindar su capital para heredarlo a sus futuras generaciones. Así de orgulloso se sentía don Francisco Fuentes y Guzmán, aquel autor del libro La Recordación Florida. Y para Ginés de Sepúlveda, según refiere Enrique Dussel, y cito, abro comillas, el indio tenía la culpa por no dejarse civilizar, cierro comillas. En la actualidad, ¿acaso no es esto lo que sus descendientes no solo cumplen muy bien el cuarto mandamiento de la ley de Dios, sino que también siguen explotando a quienes consideran inferiores? En relación al papel de la Iglesia Católica, es necesario verlo desde varias aristas. A los curas doctrineros solo les interesaba salvar almas. Los indios, según disposiciones del rey Carlos I, para ser clasificados como civilizados, debían reunir los siguientes requisitos. Pongan atención. Tenía que profesar la religión católica.
apostólica y romana, hablar la lengua castellana, vivir en morada fija, usar el vestido de la gente del lugar y ser de índole pacífica, según dice, ¿verdad? Bendaña en su obra La Iglesia en la Historia de Guatemala. Es un libro muy interesante que les recomiendo. Es así que se defendía a los indios, pero no a los negros, quienes eran vendidos y comprados como esclavos, porque se creía que ellos no tenían alma. En cuanto a los avances en la época de la colonización, hay quienes han dicho que con la llegada de los colonizadores, ellos trajeron adelantos científicos en boga en la vieja Europa, como por ejemplo el uso de la brújula, el sectante, el cuadrante. La religión y la educación en lengua castellana fue una imposición, pero lo que sí es evidente que trajeron despojo, enfermedades a las que los naturales no tenían inmunidad, sometimiento, y cometieron crueldades como la que hicieron con Cuauhtémoc, quemándole las manos y los pies, y también a Tupac Amaru, despedazado, atado por manos y pies. Estos no fueron casos aislados, sino una muestra fehaciente de que los invasores quisieron poner las reglas claras para cualquier movimiento de sedición en los territorios controlados por ellos. Los criollos, hijos de españoles nacidos en estas tierras, se adueñaron de tierras comunales y se erigieron en auténticos señores feudales, en donde los indios y los negros debían, entre comillas, agradecer al amo trabajar su tierra, porque así tenían ambos, el indio y el negro, los tiempos de comida y techo. ¿Qué leyes y decretos y ordenanzas surgieron a raíz de este periodo colonial? Las reales audiencias o tribunales de justicia, que en sus orígenes estaban integrados por letrados, es decir, licenciados, y cuyas funciones eran controladas a los colonizadores y sus abusos para con los indios, era un hecho. Tenían como referencia las Cortes de Cádiz. Estas limitaban las funciones de los adelantados, de los encomenderos y de todos aquellos funcionarios coloniales. Es así que en el año 1524, el rey español Carlos I promulgó un decreto denominado Nuevas Leyes u Ordenanzas de Barcelona, además de la creación de la Real Audiencia de los confines de Guatemala y Nicaragua. Esta abarcaba desde el actual estado de Chiapas hasta Panamá. Recordemos que la Capitanía General de Guatemala tenía como provincias lo que actualmente llamamos los países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y parte del sur de México. Geográficamente pertenecen a Guatemala. Ya después, por las diversas rebeliones, ¿verdad?, que se fueron sucediendo, cada país se fue independizando. Aunque hay algunos, ¿verdad?, que cuestionan si esa independencia fue real o simplemente una movida por parte de los criollos. Es necesario destacar que las leyes de Indias estaban fundamentadas en 5 columnas, a saber, primero, las leyes de Burgos en 1512. Segundo, las ordenanzas de Granada, 1526. Tercero, las leyes nuevas de Indias en 1542. Cuarto, las ordenanzas de poblaciones de 1573.
Y quinta, las ordenanzas de Alfaro de 1612. Los historiadores refieren al reconocimiento que hace el Memorial de Sololá para destacar que Alonso López de Cerrato, que gobernó entre los años de 1549 a 1555, fue el funcionario que redujo la explotación del indio. Pagaron menos impuestos, haciendo que el trato hacia el indio fuera más humano. A modo de conclusión, hay cambios a través de la línea del tiempo. Bueno, la noción de gatopardismo, es decir, aquella que en ciencias políticas, ¿verdad?, se denomina de la siguiente manera en italiano, ¿verdad? Dice, se vogliamo che tutto rimanga uguale, tutto debe. ¿Qué quiere decir? El cambiar todo para que nada cambie. Esta paradoja expuesta por Giuseppe Tomasi de Lampedusa puede seguir aplicándose en nuestro contexto y a nuestra realidad. No puede ser de otra manera. Los herederos políticos del criollismo no pueden ni deben traicionar, ni tampoco dejar de cumplir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Son ustedes los jóvenes quienes deben de cambiar a esa clase política retrógrada y perversa que, como hemos venido sustentando en esta ponencia, y lo será por dos razones bien claras y definidas. Primero, ustedes conocen la realidad política, social y económica de nuestro país. Al menos, si han llegado hasta donde están, no habrá sido por aceptar propuestas indecentes o por regalos de los docentes a lo largo de su formación de estudios secundarios. Segundo, ustedes no están en deuda con las ideologías colonialistas disfrazadas y desfasadas de democracia. Bien vienen las palabras que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le da a su escudero antes de asumir la ínsula. Y cito, si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte. En vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Quiero agradecer una vez más esta invitación que ustedes me hicieron, aunque me gusta más interactuar, ¿verdad?, con los estudiantes o con la asistencia, ¿verdad? Sí. Y que, pues, debido a esta situación de la pandemia y la cuarentena, ¿verdad?, yo quiero también felicitarlos porque ustedes continúan formándose, porque recuerden que la universidad no la hacen las cuatro paredes, ni el edificio lujoso o de alta tecnología que podamos tener, sino cada uno de ustedes como masas pensantes. Quiero agradecerles una vez más, ¿verdad?, a ustedes, estudiantes del segundo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el curso de Historia Jurídica de Guatemala. Ha sido un gusto y espero contar también, ¿verdad?, con sus comunicaciones a mi correo, que también, ¿verdad?, la compañera puede compartir con ustedes. Ha sido un gusto. Espero volver a verlos en cualquier momento. Muchas gracias y muchos éxitos.